Lo que vuelve insostenible la situación financiera y de deuda de la provincia, básicamente es el fuerte endeudamiento ocurrido durante el periodo anterior. Después hay títulos emitidos en diferentes épocas históricas, pero como bien decía el ministro, este año, bueno, hablemos primero del total. Durante los 4 años de esta gestión vencerán 8.800 millones de dólares de deuda. La gestión pasada tuvo vencimientos por 4.500 millones de dólares de deuda. Y fíjense, solo este año están venciendo 3.000 millones de dólares de deuda. Solo este año. Entonces, obviamente, y también lo hemos charlado con los acreedores, todos están en conocimiento de que en las actuales condiciones no se van a poder honrar en las actuales condiciones esos compromisos tal como fueron planteados originalmente. Por eso lo que estamos buscando son soluciones de consenso y soluciones charladas y aceptadas por los acreedores. Esto es simplemente una solicitud de adhesión, de consentimiento a la propuesta que ha hecho la provincia. Sobre el tratamiento que está teniendo esta cuestión, repito, para que sean insostenibles los vencimientos de deuda tienen que pasar 2 cosas. Tienen que tener una magnitud que ha sido acrecentada de una manera sustantiva durante la gestión pasada, es más grande la deuda, está en dólares, 82% está en moneda extranjera. Cuando llega la anterior gobernadora, solamente el 57%, es decir, que convirtió deuda que antes era en pesos, la agrandó, pero además la convirtió a dólares. Los plazos de vencimiento son más cortos y eso hay que compararlo con la capacidad financiera de la provincia, que es lo que hemos dicho también desde el primer día. Se ha discutido un poco, porque no hemos tenido oportunidad, la verdad, de confrontar a fondo sobre esta cuestión, pero se ha discutido si la gobernadora dejaba o no dejaba. La verdad que ya no tenemos que entrar en esas polémicas. Lo cierto es que los datos muestran que esos montos que dejó no son suficientes para afrontar estos vencimientos de deuda y los demás compromisos que tiene la provincia. No es una apreciación o un juicio de valor, es la realidad. Lo último que tengo para decir es que cuando estos últimos días estuvimos discutiendo sobre la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, nosotros lo que hacíamos es pedirle al macrismo que no privara a la provincia de recursos, porque los recursos son insuficientes para los compromisos que han quedado incluso de la gestión anterior. Entonces, que nos parecía que lo que tenía que hacer es por lo menos no reducirlo. Nosotros lo que planteamos en la ley impositiva es mantener en términos reales la misma recaudación que había el año pasado, cuando no estábamos nosotros en el gobierno. Entonces lo que hicimos fue actualizarla y además hacerla más progresiva. Se introdujeron cambios en el Senado que reducen esa recaudación. Dijimos en aquel momento, lo dijeron nuestros senadores, que los problemas financieros de la provincia objetivamente nos ponían en una situación de complejidad muy alta, porque hay pagos de sueldos, pagos de diferentes obligaciones de la provincia y también pagos de deuda atribuibles en su magnitud a la gestión anterior. Porque quiero decir, para terminar la cuestión, de los 2.900 millones de dólares de vencimientos, alrededor de 1/3 son bonos emitidos por gobiernos anteriores. O sea, triplicaron los vencimientos de este año medidos en dólares. El problema financiero, la insostenibilidad, no aparece por un vencimiento u otro, aparece porque son 3 veces más, como ocurre con toda la cuestión de la deuda, que en su magnitud, como dije, aumentó, pero además recaen los vencimientos con mucha intensidad durante estos 4 años de gobierno. 8.800 de los 11.200 o 300 millones de dólares vencen en estos 4 años. Entonces tenemos que abordar este problema, tenemos que hacerlo, como hemos dicho, buscando soluciones constructivas, hacerlo de buena fe, con transparencia, mostrando cómo son las cosas. A continuación, damos inicio a la ronda de preguntas sobre esta temática. Muchas gracias. Bueno, Rocío López, por Radio Provincia. Gobernador, quería consultarle qué posibilidades hay, de acuerdo a lo que han charlado con los acreedores, de lograr
un acuerdo y qué repercusión tiene esta negociación en la aplicación de la emergencia económica en la provincia. Bueno, todo tiene que ver con todo. Empiezo por la segunda pregunta. Evidentemente la emergencia nos facultaba, así que tampoco hay mucha novedad. Estaba anticipado y llegó el primer vencimiento y los recursos son insuficientes para afrontarlo, con lo cual estamos haciendo esta propuesta gracias a justamente haberlo podido plantear en la ley de emergencia. Con respecto a las probabilidades de que los acreedores acepten esta propuesta, bueno, evidentemente hay un mecanismo, que es el mecanismo formal, que es el que pusimos en movimiento, que es hacer la propuesta se va a distribuir por todos los acreedores hay una porción significativa muy atomizada, por las informaciones que tenemos, porque como ha hecho el gobierno anterior, que ha convertido un volumen muy importante de la deuda de la provincia en deuda en títulos, en bonos, en mercados extranjeros, la verdad que la propiedad va variando, así que los acreedores, la composición y la concentración también puede ir variando diariamente. De momento se ha charlado con los acreedores, pero es una propuesta que nosotros esperamos que encuentre el otro lado buena fe y colaboración de parte de los acreedores. Lo decimos porque todos queremos evitar que la situación se haga más complicada. Y esto es algo que está, y lo repito, yo he tenido reuniones con acreedores antes de ser gobernador, ahora la lleva adelante obviamente el Ministerio de Hacienda y Finanzas, pero ha habido muchas reuniones con acreedores y en un tema estamos todos de acuerdo, que es que la deuda de la provincia en las condiciones actuales no es sostenible. Después, como siempre, se abre un proceso de consenso, de búsqueda de consenso para llegar a la mejor solución, que no genere, por eso, que no genere mayores problemas. Necesitamos una resolución ordenada que beneficie a todos, a la provincia y también a los acreedores. Eso es simplemente lo que estamos buscando. Buenas tardes, Luce Sole de La Nación. Quería consultar, por un lado, si van a convocar a acreedores de otros bonos para el mismo proceso de reperfilar deuda y luego para el caso que esta refinanciación no prospere, si están evaluando emitir un bono de circulación interna, como fue en su caso el Patacón, para cubrir compromisos, por ejemplo, con proveedores del Estado. No sé qué responder a esa segunda pregunta porque la verdad que conozco bien, he escrito sobre la situación que dio lugar al surgimiento de las cuasimonedas y la verdad que no tiene absolutamente ningún contacto con esta cuestión. Y lo digo respetuosamente, pero la verdad que se trataba de bonos para generar liquidez en pesos ante una circunstancia de falta de liquidez después del fin de la convertibilidad. La verdad que no se me ocurren dos situaciones más distintas. Pero, así que la respuesta concreta sería no. La primera pregunta era... La verdad que todo es público que el Gobierno Nacional está afrontando. Lo ha hecho. Cuando yo digo que el Gobierno Nacional no está sirviendo vencimientos de capital de deuda en dólares, me refiero a que, por ejemplo, los vencimientos de capital del ETE fueron reperfilados últimamente por el Gobierno Nacional. O sea que el Gobierno Nacional está en un proceso de búsqueda de resolución para su deuda. También el aplazamiento del pago de este vencimiento tiene que ver con que esperamos que en el transcurso de los próximos días y meses la cuestión tenga mucho mayor claridad. Entre tanto, obviamente, desconocemos cuáles van a ser las circunstancias, con lo cual no estamos evaluando más que esto, porque tiene que ver también con oportunamente los vencimientos de provincia, no distanciarlos tanto de lo que está ocurriendo a escala nacional. Sí. Agrego una cuestión para reforzar un poco lo que marcaba el gobernador.
efectivamente no es la intención abordar el problema pago por pago, digamos, ¿no? Acá hay dos cuestiones que es muy importante enfatizar. Hay un problema general, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con los niveles de deuda, la estructura de la deuda, el perfil de vencimientos, etcétera. Un problema grave, que nosotros entendemos como grave, que es lo que nos lleva a decir que en las condiciones actuales la deuda es insostenible. Y hay otra cuestión que es un vencimiento puntual al que nos enfrentamos en este momento. Nosotros estamos abordando los dos problemas en paralelo. De hecho, nosotros, lo marcaba hace un ratito, el 20 de diciembre iniciamos un proceso de consulta más amplio con todos los acreedores externos, porque entendemos que hay que abordar el problema de esa manera. Hay que abordarlo de manera comprensiva, de manera general, para intentar cumplir con el objetivo que tenemos, que es recuperar la sostenibilidad de la deuda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, mientras tanto, enfrentamos un vencimiento y estamos abordando este vencimiento de esta manera puntual, mientras seguimos trabajando en el problema más general, que también el Gobierno Nacional está abordando ese problema más general respecto de su propia deuda. Con lo cual, nosotros vamos a seguir avanzando en esa estrategia más general con la intención de recuperar la sostenibilidad de la deuda, porque de vuelta no es la intención ir abordando pago por pago este problema, sino que requiere una solución más de fondo. Buenas tardes, gobernador. Acá atrás Gonzalo Asís de TN. Técnicamente, si ese 75% de los acreedores no aceptase la propuesta, técnicamente esto significaría que la provincia entraría en lo que se llama default. Y si eso ocurriese, ¿cuál es la repercusión concreta que tiene en la vida concreta y cotidiana de cualquier bonaerense entrar en default? Bueno, justamente lo que estamos tratando de evitar es que la cuestión del sobreendeudamiento producido durante los últimos 4 años genere más dificultades de lo que ya generó. Hoy venimos de 4 años donde 3 han sido de caída, donde se ha reducido el salario real, las jubilaciones, donde se han perdido empleos, donde se han perdido empresas, donde ha habido muchísimas dificultades y al mismo tiempo se han contraído compromisos que obviamente no permiten generar unas condiciones financieras sostenibles para adelante. Una de las cuestiones que tienen que ver con esto, que tal vez yo hoy lo comentaba a través de declaraciones en las redes sociales, lo que yo marcaba es cómo ha crecido el peso de los intereses de la deuda sobre el total del presupuesto de la provincia. Y marcaba simplemente una cifra, quiero ser preciso con esto, si no lo diré. Claro, en 2015, de todo lo que la provincia gastaba, el 8% eran intereses de deuda. Hoy, el 15%. Es decir, que una de las limitaciones que tiene la provincia para responder a los problemas que tienen los y las bonaerenses es que han dejado a la provincia endeudada de manera tal que la carga de los compromisos generados por esa deuda hace que de cada peso que recaude la provincia, 15 centavos tengan que gastarse un 15% solamente en intereses de la deuda anterior. Esto sin cubrir las cuestiones de vencimiento de capital, que en este año van a ser muchas. Entonces, lo que estamos tratando de evitar es que la cuestión de la deuda traiga más pesares a los y las bonaerenses. Por supuesto que, como la solución, decía recién el ministro, no es ni bono por bono ni día por día, sino que el problema es general y global. Esperamos que esto tenga también una solución global. Por eso llamamos a la buena fe y a la madurez de los acreedores, porque obviamente una resolución que no sea ordenada va a traerle dificultades a la provincia, pero también a los acreedores. Ahora, el peor de los problemas que tenemos hoy es que la deuda que dejaron, como está la cosa, es insostenible. Y eso es un hecho. O sea que no tiene ninguna respuesta sencilla. Sí, por supuesto, queremos evitar el no pago. Y hemos expresado la vocación de pagar, la imposibilidad de hacerlo con las condiciones actuales. Por eso estamos yendo a esta propuesta, que esperamos que sea una
propuesta consensuada. Por eso se ha entablado un diálogo y se ha avanzado en esta dirección. Por supuesto que cuando se emite deuda en los mercados financieros extranjeros, con jurisdicción extranjera, de forma como ocurrió durante los últimos 4 años, muy extendida, esto está sometido a muchísimos factores, porque son tenedores privados, fondos de diferentes características. Entonces, bueno, estamos buscando el modo de generar una salida a esta dificultad, que repito porque he leído con mucha atención lo que reflejaba la prensa hoy, y yo asumí hace poco más de un mes. Y lo dije el día que asumí, que los recursos que quedaban no alcanzaban para cubrir las obligaciones. O sea que no es una novedad, pero tampoco para mí es una sorpresa, porque es lo que vengo diciendo y son los hechos que hay. Y en aquel momento pedimos a la legislatura una ley de emergencia y después una tributaria. Con la ley de emergencia tuvimos una respuesta un poco más simple y llana, y con la tributaria intentó el macrismo plantear cosas que, como se ve ahora, están fuera de los problemas reales que tiene la provincia. Aquí Julián Baccarini para Tele9. 2 preguntas. Una tiene que ver con qué le ofrecieron a los tenedores de bonos para convencerlos o seducirlos de que se pague en mayo la deuda de capital que hay. Y segundo, en el caso de que acepten, ¿de dónde sacaría la provincia los recursos? Bueno, 2 cuestiones. La primera es que estamos buscando una extensión del plazo en la comprensión, por eso no presentamos nosotros presupuesto, ni lo presentó tampoco el Gobierno Nacional, porque entendemos que de acá, y se ha dicho de manera informal, de acá a los próximos meses, la cuestión nacional y provincial de la deuda va a tener otro grado de desarrollo. Nosotros asumimos hace un mes, poquito más de un mes, y la verdad que hemos iniciado conversaciones con los acreedores, hemos buscado convocarlos y que nos presenten, lo hemos dicho de esta manera, que nos presenten también propuestas, porque todos saben que esta deuda tal como está no es sostenible. Y tanto nosotros que tenemos vocación de honrarla como aquellos que son los tenedores de deuda que tienen vocación de cobrar, entienden que hay que encontrar una solución. Esa solución tiene que ser ordenada. Esperamos que para aquella altura ya esté más encaminada la cuestión general. De todas maneras, si no lo estuviera, nosotros entendemos que de acá a esa época, con más tiempo de gestión, ya habiendo aprobado varias de las leyes que necesitamos con la gestión en marcha, si vemos que no tiene otra solución, estaremos, entendemos, en condiciones de afrontar el pago. Pero, obviamente, como bien decía el ministro, la cuestión es global, es general, no de este bono y de este vencimiento. Aparece, obviamente, cuando viene el primer vencimiento de capital en dólares, que está fuera de la política de pago de Nación, y nosotros que estamos exactamente con los mismos principios y en la misma sintonía, estamos pidiéndole a los acreedores, como se hizo con las letes, poder reperfilarlo. Hernán Sánchez de La Tecla. 2 cuestiones. La primera es si se puede precisar el número de acreedores. Usted dijo que era muy atomizada la cantidad de acreedores que había. Bueno, si se puede precisar el número de acreedores sobre los cuales el 75% tiene que aceptar esta renegociación. Y la otra es si, bueno, hay una parte de este bono que tiene el Gobierno Nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si es así, ¿cómo se negocia esa parte con el Gobierno Nacional? Bueno, no se puede precisar. De hecho, usted podría hoy comprar ese bono y ser un acreedor más de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual ese número es variable, es dinámico, son bonos que cotizan en mercados y en mercados en Nación, aquí hay mercado de esos bonos, pero es extranjero. Así que eso es absolutamente indeterminado. En segundo lugar, lo que nosotros estamos planteando es una convocatoria a todos esos acreedores. Lo hemos hecho antes, es decir, que aquel que siente que tiene necesidad de participar de esta conversación está abierto absolutamente para todos. Obviamente hay tenedores más grandes y más pequeños, pero eso también puede cambiar en el transcurso de los días. Y con respecto
al FGS, lo que nosotros, hoy el planteo que hicimos es para este bono que no está en poder del FGS. Que no está en poder del FGS. Este bono tiene tenedores privados. Podría el FGS tener alguna tenencia de este bono, pero no es un bono de esas operaciones adentro del sector público entre, bueno, que en este caso sería con el sector público nacional y particularmente con ANSES. Última pregunta. Buenas tardes, Jorgelina Rosario de la agencia Bloomberg. Considerando más allá de las conversaciones que están teniendo con los bonistas sobre este bono en específico, con los restos de los vencimientos de intereses de los bonos, por ejemplo, el bono en euros que paga en enero, el 20 de enero, ¿esos se van a seguir pagando? Y considerando también, obviamente, las necesidades de caja y la disponibilidad de caja, ¿hasta cuándo estiman que hay recursos para poder pagar los distintos vencimientos de bonos de las provincias? Y si podría agregar algo más, entiendo que las conversaciones con los bonistas del bono 2021 son recientes, pero ¿han pedido algo a cambio de la extensión de los plazos? Gracias. Estaba esa pregunta, no, se pide el consentimiento para realizar el pago más adelante, pero con los intereses en las mismas condiciones, corriendo. Es decir, que lo que se ha ofrecido es no cambiar las condiciones, sino posponer el pago. Sí, a ver. Sí, efectivamente tenemos un vencimiento en euros que se va a pagar. Digo, no hemos iniciado el proceso de consulta sobre ese bono porque es un vencimiento de interés. Por lo tanto, siguiendo con la estrategia que planteamos, la idea es seguir pagando los vencimientos de interés, y lo que estamos abriendo es este periodo de consultas específicamente, mejor dicho, no periodo de consultas, sino ya el periodo formal de consentimiento sobre el capital que nos vence el 26 de enero. Muchas gracias.